Amados, bendiciones, qué gusto saludarles, hacerlo de parte de nuestro gran Dios, hacerlo también, dando gracias a Él por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que Él nos concede de poder estar reunidos en su nombre para hacer oración escritural. Hoy vamos a tomar como base bíblica el libro de Éxodo, capítulo 13, del verso 1 al verso 10, para que usted también confirme y corrobore en su Biblia esta lectura. El día de hoy Estela Casalla va a ser tan amable de guiarnos en esta lectura. Bien pueda, Estelita. Amén, mi apóstol. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. Éxodo 13, 1, 10. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra, que deslitara leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días que se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de un año en año. Amén. Amén. Muy bien. Estelita, mil gracias. Dios bendiga su vida. Bienvenidos quienes ya han ingresado y están ingresando a esta plataforma para hacer oración escritural. Esta palabra que ya se ha leído, que habla acerca de la consagración de los primogénitos, es algo que Dios estableció y es algo que Dios se ha diezmado. Dios ha diezmado a la humanidad y lo hace a través de los primogénitos. El primogénito se sobreentiende, es el primero de más hijos en una familia, o es el único, ¿sí? Porque primero habla de que vienen después de él otros, ¿sí? Ya sería diferente cuando es un solo hijo, que quiere decir unigénito. Pero cuando se habla de primogénito es porque hay más de estos hijos. En el caso de Jacob, el primogénito de él era Rubén. En el caso de Abraham, el primogénito de él vino a ser Ismael, pero Dios no se complació en Ismael por cuanto no era hijo entre Abraham y Sara, sino que fue un hijo que sucedió por un apresuramiento tanto de Abraham como de Sara, que anhelaban tener ese hijo y pues ellos quisieron darle una ayuda a Dios y pretendieron tal vez que Dios iba a cambiar su promesa y mire que no, nació este hijo, pero continuó la promesa de que Dios le iba a dar a Abraham un hijo de él y de ella, su esposa Sara. Por eso se dice que el hijo de la esclava es Agar y el hijo de la libre es Sara. Y en Isaac fue que Dios llamó descendencia a Abraham.
Cuando el pueblo de Israel, que estaba cautivo, que duró cautivo 430 años como esclavos en el pueblo de Egipto, ellos se acostumbraron a ese estilo de vida. Ellos olvidaron las leyes de Dios. Ellos olvidaron el amor que Dios les tenía a ellos y se acostumbraron a vivir esclavos. Muchos de ellos, en su gran mayoría, nacieron, vivieron y murieron como esclavos. Y eso fue lo que le dejaron a sus hijos. En 430 años pasaron varias generaciones. Así de que podemos darnos cuenta que cuando Dios se acuerda nuevamente de su pueblo Israel, los haya cautivos, los haya como esclavos en la tierra extranjera que era Egipto. Pero Dios decide sacarlos. Dios decide volver nuevamente a hacerlos libres y usa una manera pues muy fuerte, no por ellos, sino por el pueblo que los esclavizaba, porque a ellos Dios los miraba con amor, con misericordia. Y quiero que observemos en el capítulo 4, que usted lea juntamente conmigo de este mismo libro, de dónde viene esta historia, de dónde viene este acontecimiento, para que Dios haya decidido tomarse a los primogénitos y dejarlo como uno de sus mandamientos. Hasta el día de hoy, Dios sigue teniendo un aprecio muy especial por los primogénitos de cada familia. En el capítulo 4, el versículo 22, comienza Dios a decir algo. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Diciéndole a Moisés para que a su vez se lo dijera a Faraón. Dice el verso 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ahí comenzó todo. Dios ya había hablado, Dios ya se había diezmado a sí mismo a la humanidad en los primogénitos. Y a través de Moisés, Dios le hace saber a Faraón que ese pueblo que estaba ahí, esclavo, era el pueblo primogénito de Dios. Mire, así lo llamó el Señor. Esa era su costumbre. Dios llamara a su pueblo mi hijo, mi primogénito, porque Dios quiso tomarse una nación de entre las naciones del mundo. A Dios le plació escoger al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, antes de entrar a Egipto, eran libres, tenían abundancia. Pero como Dios ya le había dado promesa a Abraham que su pueblo viviría esclavo un tiempo, pues esta palabra ya se estaba cumpliendo. Ya Dios volvió nuevamente a retomar el pacto que le había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob, que su pueblo saldría libre. Y cuando llega el momento del cumplimiento, mire lo que le dice Dios a Faraón. Deja ir a mi hijo, a mi primogénito. Y en el verso 23 le dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Entonces Dios dice algo, voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y la palabra que Dios estaba dándole a Faraón era una palabra seria. Por eso, mis amados, en días pasados yo les decía a los que estaban conmigo en esta plataforma, Dios es un Dios que cumple promesas, sea para bien o sea para mal. Si Dios dice que te va a bendecir, te bendice. Pero si Dios dice que te va a corregir, te corrige. O sea, Dios nunca dice cosas por molestar. A Dios hay que cogerle la palabra y hay que tomarlo en serio. A Dios hay que cogerle la palabra y hay que tomarlo en serio. Lo que Él dice se va a cumplir. Entonces comienza un proceso, un intercambio, un diálogo
Dios mandaba como embajadores suyos a Moisés y a Aarón delante de Faraón. Y Faraón le respondía a ellos para que le dijeran a Dios. O sea, fue un intercambio. Ellos eran como los que llevaban y traían el mensaje. Entonces, Dios empieza a hacer ese diálogo con ellos. Empieza a hablarles. Y Faraón no quería entender. Faraón era tan orgulloso y bueno, en parte él no conocía nada de Dios. Él no sabía, él no tenía ni idea que había un ser supremo, un ser soberano, alguien más grande que él. Y es tremendo porque ellos le dicen a Faraón, deja ir al pueblo de Israel, déjalo ir, ¿sí? Y él osadamente decía, no, es que yo no conozco a Jehová. ¿Quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo de Israel? ¿Quién es? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es él? Y ellos le decían, ese es Dios, es el creador de los cielos y vino por su pueblo, vino a sacar a su pueblo, ¿sí? Y él osadamente decía, no, yo no conozco a Jehová. Yo no sé quién es Jehová. Más bien no molesten, dejen que el pueblo siga trabajando. Ustedes lo que quieren es que el pueblo se desanime y no haga la labor que debe hacer. Y comenzó palabras de para allá y palabras de para acá. Hasta que Dios, mire lo que Dios le había dicho a Faraón, por cuanto tú no dejas ir a mi pueblo, a mi primogénito, yo voy a matar a tu primogénito. O sea, empezaba una confrontación. Primero comenzó en palabras. Las palabras son para hacer las paces, son para hacer las cosas más suaves, más fáciles. Pero cuando las palabras no surten efecto, vienen los hechos. Y era lo que Dios quería evitarle a Faraón, no a Israel, porque Israel era el motivo por el cual Dios hablaba, para sacarlo libre. Pero Faraón era obstinado. Y Dios lo primero que comenzó a decirle, a mí en lo personal, mis amados, me impactó mucho toda la misericordia que Dios tuvo con Faraón y con el pueblo de Egipto. Él no quería lastimar a ese pueblo porque de alguna manera ahí estaba su pueblo Israel. Pero Dios le dice, deja ir a mi pueblo, ya se acabó el tiempo de que mi hijo le sirva a usted, así pues de que ahora me van a servir a mí. Y ellos se adueñaron de ese primogénito de Dios. Por eso, mis amados, sobre los primogénitos hay una bendición muy especial. Y si usted es un primogénito en su casa, déjeme decirle que viene algo de parte de Dios supremamente grande para su vida, para su casa, para su familia. Pero la bendición va a entrar por usted. Dios lo escogió a usted. No en vano se es primogénito. Muchas veces los primeros de una familia se lamentan. Muchas veces se disgustan. ¿Por qué? Porque prácticamente a ellos les corresponde ayudar a cuidar a los que siguen, a los que vienen detrás de él. Es a los que más se les demanda que den ejemplo. Es a los que más se les pide que hagan cosas. ¿Por qué? Por lo mismo, porque son mayores, porque son los primogénitos. Pero también tienen privilegios. Son los que siempre estrenan ropa. Son los que siempre estrenan de todo. ¿Por qué? Porque unos padres es al primer hijo que le compran de todo. Mientras que los demás ya tienen muchas veces que colocarse cosas que ya ha usado el primogénito. Bueno, pero eso es otro tema. Lo cierto es que aquí se está hablando de que Dios defiende a su primogénito, a Israel, a su pueblo. Entonces Dios, al ver que Faraón no quiere dejar ir al pueblo, comienza a usar cosas y empieza usando la vara de Aarón.
Él usa la vara de Aarón y hace un milagro. Dios hace un milagro delante de Faraón con una vara que Dios le dice a Moisés, échala en el piso. Y dice que se convirtió en culebra. Y después la toma nuevamente y se convierte en vara. Y empieza Dios a mostrarle unos milagros. A ver si Faraón cambiaba, a ver si Faraón le tomaba la palabra a Dios y lo cogía en serio. ¿Por qué? Porque Dios dio una sentencia. Como tú no dejas ir a mi primogénito, yo voy a matar a tu primogénito. Eso se llama amor. Cuando Dios le da a uno, le hace advertencias y le dice, si no haces esto, voy a hacer aquello. Mire, eso era amor para Faraón, pero él nunca lo entendió. Entonces comienzan las plagas. Y la primera plaga que aparece es la plaga de sangre. En el capítulo 7, el verso 14. Dios quería evitar las plagas. Créame, Dios quería evitar las plagas. Como hoy en el mundo, Dios quiere evitar tanto dolor, pero el ser humano sigue obstinado. El ser humano sigue y yendo en contravía a Dios, menospreciando a Dios, menospreciando el culto, menospreciando la iglesia, menospreciando a sus profetas, menospreciando su palabra, menospreciando la oración, todo lo que tiene que ver con Dios se está teniendo en poco. Entonces Dios envía la plaga de sangre y dice que todo donde había agua, todo se convirtió en sangre, aún en los estanques, los ríos, las lagunas, todo se convirtió en sangre, sangre por todos lados. Después que no hacen caso a la plaga de sangre, entonces viene una plaga de ranas. Y dice que de los ríos salían ranas y las ranas estaban en todo lugar, en las camas, en las ollas, en las cocinas, en los patios. No había lugar donde no hubiera ranas. Y a pesar de eso, Faraón no aflojaba. Empezó a hacer unas ciertas promesas para que Dios quitara las ranas y él dejaba ir al pueblo. Pero cuando Dios quitaba las ranas, nuevamente Faraón endurecía su corazón y no dejaba ir al pueblo. Después viene la plaga de piojos. ¿Te imaginas esa molestia en la cabeza? Esos piojos ahí, tremendo. Dice que el polvo de la tierra se convirtió en piojos. Impresionante. Dios ahí apretando, como se dice, para ver si él dejaba ir al pueblo de Israel. Y no, nada. Nuevamente, Señor, le decían a Moisés, dígale a Dios que quite la plaga de piojos y dejaré ir al pueblo. Y Dios quitaba la plaga de piojos. Pero otra vez, Faraón endurecía el corazón. Después viene la plaga de moscas. Moscas. ¿Usted se imagina moscas en todo? Dicen que en África, en ciertos lugares de África, los lugares más pobres, dicen que por cada habitante hay aproximadamente 400 moscas. Impresionante. Eso debe ser algo, muy fuerte. Moscas, zumbando ahí, moscas, que cada vez que ellos se paran en algún lado, dejan sus larvas, dejan sus heces ahí. Tremendo eso. ¿Mm? Y nuevamente lo mismo. Y después viene entonces la plaga en el ganado, ¿sí? También el ganado empieza a morir. Después viene la plaga de úlceras, afectando a las personas, unas protuberancias fuertes en la piel. La plaga de granizo, dice que era tan grande que cuando cogía a alguien fuera de una casa, si le golpeaba lo mataba. Eran unas pepas grandes de granizo. Después viene la plaga de langostas que afectan los cultivos, ¿sí? Y así sucesivamente. El Señor mostrando misericordia. Después la plaga de tinieblas. Dice que las tinieblas eran tan espesas que un ser humano las podía palpar. ¿Usted imagina palpar algo así?
las tinieblas. Dice que no se veían el uno al otro. Durante 3 días duró esa plaga de tinieblas. Dice, ninguno se vio, ninguno. Se oían hablar, se podían tocar entre personas, pero no se podían ver. Oscuridad total. Entonces ya viene el anuncio de la muerte de los primogénitos. Se dan cuenta, todo esto Dios se lo quería evitar a Faraón. Todas estas plagas, todo este dolor, todas esas pérdidas de vidas. Pero cuando uno es obstinado, Dios tiene mucha paciencia y a Dios no le afecta en lo más mínimo, pero Él sí siente el dolor que siente el pueblo que Él creó, porque Él creó su pueblo para su alabanza, para su gloria. Por eso Dios lo está defendiendo a usted, amado. Por eso no piense que Dios no quiere hacer algo con los que le hacen la vida difícil a usted. Dios sí quiere hacer algo, pero es la misericordia de Dios, es el amor de Dios. Ahora las cosas han cambiado. Ahora Dios no actúa como actuó en ese tiempo, que le quitó la vida a los primogénitos, porque cuando anuncia la muerte de los primogénitos, Dios vuelve y usa otra forma de misericordia y le dice al pueblo de Israel que sacrifiquen corderos y con la sangre de esos corderos que unten los dinteles de las puertas. ¿Usted no cree, mi amado, que muchos de los egipcios hicieron lo mismo por copia? Ellos copiaron lo que Dios le mandó a hacer al pueblo de Israel. Y yo estoy convencido de eso, porque la Biblia dice que donde quiera que el ángel de la muerte veía la sangre en los dinteles, dice que pasaba de largo. Ahí no dice que solamente en la casa de los egipcios, de los judíos, perdón, de los israelitas, de los hebreos, sino que donde quiera que el ángel de la muerte veía esa sangre, allí no morían los primogénitos. Entonces, el pueblo de Israel obedece. Y cuando comienza la muerte de los primogénitos, en el capítulo 12, por favor, léalo conmigo. Dice el versículo número 29. Y ahí está el título, la muerte de los primogénitos. Dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Es lo que ellos pensaron. Pero no, Dios ya se lo había dicho. Acordémonos de Éxodo 4:23. Por cuanto tú no dejas ir a mi pueblo, a mi primogénito, yo voy a matar a tu primogénito. Aquí se estaba cumpliendo esta palabra. Mire ese intervalo entre el capítulo 4 y el 12, todo lo que hubo, todo ese dolor, toda esa pérdida, todo ese martirio. Si Faraón hubiera entendido la palabra, nunca hubiera perdido a su hijo. Porque lo único que le permitió o lo único que hizo entender a Faraón que la cosa era seria fue cuando él perdió a su hijo. Amado, a veces nosotros hasta que no tenemos pérdida, sufrimiento, ¿por qué experimentar el dolor, ese dolor fuerte, cuando Dios está hablando de otra manera? Hoy en día estamos bajo la gracia. Gracias al Señor, estamos bajo esa gracia divina, en donde las personas se pueden acercar al Señor. Pero ¿en qué circunstancia nos encuentra muchos el Señor?
Por eso cuando leímos en el capítulo 13, cuando Jehová le habla a Moisés y le dice, conságrame todo primogénito. Ahora la palabra era para el mismo pueblo de Israel. Ahora el mensaje era para el pueblo, su pueblo querido. O sea, todo en conjunto, Dios lo veía como su primogénito. Pero ahora Dios quiere que cada familia consagre a su primogénito. Por eso quiero invitarle a que usted hoy haga una oración muy especial por su hijo o por su hija. ¿Cuál de sus hijos nació de primeras? ¿Cuál de sus hijos fue el que lo hizo a usted padre o madre? Esa personita que tal vez usted nunca ha compartido con él, con ella. Que tal vez usted le exigió que hiciera labores, aún sus labores. Pero que es necesario ponerles mucho cuidado, porque el enemigo ataca mucho a los primogénitos. Porque el enemigo se ensaña con ellos, porque ellos saben que son una primicia de parte de Dios. Ellos fueron los que abrieron la matriz, ellos fueron los que le dieron lugar a otros hijos. Por eso hoy vamos a bendecir a nuestro primogénito y vamos a decirle a Dios, Señor, te lo consagro. Si no lo había hecho, hoy lo voy a hacer, Señor. Este hermoso día voy a hacer una oración muy especial. Y yo quiero que ustedes revisen en su mente. Estos hijos sufren mucho. Estos hijos pasan unas situaciones fuertes. Y a veces los tenemos en poco, porque los consideramos en nuestra ayuda, que son los que vinieron a ayudarnos a traer otros hijos a la vida. Hoy necesitamos orar por ellos, abrazarlos. Hoy necesitamos besarlos en la frente, en su mejilla. Hoy necesitamos atenderlos a ellos y honrarlos, honrarles la vida que son. Si usted es un primogénito en su casa, yo le voy a dar una bendición con la autoridad que Dios me ha dado. Yo voy a bendecirle su vida y lo voy a desatar de tantas ataduras que usted puede traer de parte de sus padres, de parte de familiares, que siempre lo pusieron como un ejemplo, a veces para cosas buenas y a veces para cosas malas. Muchos primogénitos deambulan por las calles porque se cansaron de tanto martirio. Muchos primogénitos prefieren estar alcoholizados para no ser conscientes de su realidad. Muchos primogénitos se han vuelto afeminados porque les crearon tanta baja autoestima que ellos prefieren coger una vida así, donde los acepten como son, allá están. Por eso hoy es necesario, como dice el Señor, dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, mío es, lo dice el Señor, mío es, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día. Igual les digo yo, tened memoria de este día. Este hermoso día, 9 de junio, 9 de junio. Anótelo, por favor, en alguna esquinita de su agenda. 9 de junio, un día de nacimiento, un día para dar a luz, un día muy propicio para abrazar a esos hijos, aunque ya sean grandes, pero ellos, estoy convencido, les está faltando un abrazo, les está faltando una atención especial, les está faltando un gracias. Gracias por ayudar a levantar a los hermanos. Gracias por ayudar. Gracias por ser ejemplo. Gracias por ser modelo. Qué responsabilidad tan grande tienen los primogénitos. Pero qué bendición tan grande también tienen los primogénitos. Entonces les dice, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Porque así fue que salieron apresurados. Ese día de libertad, ellos no contaban con ese día.
pero solamente después de 10 plagas que se desataron sobre todo Egipto, fue que ellos fueron libres. Libres, un día que tuvieron que salir apresurados y cargando muchas cosas, muchísimo oro, plata, joyas, piedras preciosas, muchas cosas. Ellos prácticamente estaban recibiendo como la pensión, como la bonificación, como el pago de 430 años de trabajo. Ellos salieron adinerados, riquísimos, en camellos, en animales, en vaca, en todo lo que podían, echaban cosas. Ellos salieron súper riquísimos. Dice que así despojaron al pueblo de Egipto. Versículo 4 dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Cuando se habla del mes de Abib, está correspondiendo entre marzo y abril en el pueblo de Israel. Acordémonos que en el pueblo de Israel, para ellos no existen los 12 meses como a nosotros, sino que ellos los unen, los entrelazan a marzo y abril, y ellos terminan haciendo 9 meses, no como nosotros que hacemos 12. Ellos tienen un calendario diferente al nuestro. Hay calendario gregoriano, que es el que nosotros manejamos. Hay calendario judío, que es el que ellos manejan. Hay calendario oriental, o sea, hay diferentes calendarios en diferentes partes del mundo, ¿sí? Entonces, el nuestro es el gregoriano. El de ellos es el judío, el hebreo, el calendario hebreo. Y dice el versículo 5, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, mire, para Dios ya era firme que él los iba a introducir a esa tierra. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. O sea, iba a ser un mandamiento. ¿Para qué? Para que los primogénitos tuviesen celebración. Por eso hoy usted va a preparar algo especial para ellos. Y cuando llegue el próximo 9 de junio del año 2023, usted les va a preparar algo, los va a llamar, los va a convocar. Les va a decir, hoy quiero compartir contigo, pasar un tiempo contigo. ¿Y eso porque siento en mi corazón hacerlo? Quizás no le ponga la Biblia de por medio, porque tal vez no lo van a entender. Simplemente ya llegará el momento en que ellos comprendan que todo 9 de junio es un día especial para ellos. Quiero saber si en esta plataforma hay alguien que sea primogénito en su familia. Me gustaría que prendiera su micrófono. Si puede prender su cámara, hágalo para saludarle. Estelita. Amén, mi pastor. Bendición. Sí, señor. Yo tengo ese gran privilegio. Cuéntenos su experiencia de primogénita. Le cuento, mi pastor. Nosotros fuimos criadas en un hogar muy estable. Mis papás y mi mamá, ellos estuvieron siempre juntos. Siempre nos estuvieron apoyando y todo. Y sí, uno de mayor pues tiende a que tiene que pues vivir las buenas y las malas. Yo le digo a mi hijo mayor, le digo, papi, su merced es una bendición de Dios porque fue el que tuvo que soportar como el acoplamiento de pareja, porque pues uno de novio es muy lindo y todo, pero ya conviviendo es otro cuento, acoplarse uno, conocer hasta el último detalle del esposo, el esposo de uno, y más cuando uno es como una persona así como difícil, como era yo en esa época. Entonces, claro, ellos son los que como que ven todo, ven el proceso, ven las cosas así. Y yo llegué a cometer ese error de pronto en esa época, pues con mis papás, no porque mis papás, gracias a Dios, estaba mi tía Blanca, teníamos personas que nos cuidaran y todo, pues no fue tanto como la responsabilidad mía de cuidar de mis hermanas. Nosotras somos tres, la pastora Sandra y Ana María. Pues no fue así,
Pero entonces, en mi caso, yo sí cometí ese error con mis hijos. Yo tengo 2 hijos y yo le soltaba mucha responsabilidad a mi hijo Carlos a los 10 años por estar yo trabajando. Y que mire el niño, que mire, que me lo ayude a cuidar, que esto y lo otro. Tenía hace como unos 10, 12 añitos cuando yo le empecé a soltar esas responsabilidades. Hasta que un día mi apóstol hablando llegó y me dijo, mi pastor Edgar me dijo, tú tienes que aprender a coger las responsabilidades tuyas y no soltar las responsabilidades que son tuyas a tu hijo. Porque yo era que le cuidara las tareas, que mirara, que cuidara, que aquí, que allá, que le comprara los materiales. Hombre, esas son cosas de uno de mamá. Entonces yo sí cometí ese error con mi hijo mayor. Hasta que, bueno, gracias a Dios el Señor me lo puso a su merced en el camino. Y en esa época fue que yo empecé, como se dice, a conocer de un Cristo, más bien como a conocer más de Cristo y aprender muchísimas cosas. Y yo se lo he dicho a mi apóstol y se lo digo a mucha gente que conozco. Yo le doy gracias a Dios, primero por la vida de mi apóstol, de Sandrita, porque si no hubiera sido por mi hermana, créame que hoy en día mi hogar no sería como es. Pues primero la voluntad de Dios, ¿no? Y de ustedes, de las oraciones de ustedes y agradecida, súper agradecida. El otro día mi apóstol hablaba sobre uno cómo era anteriormente. Y yo hablé algo sobre las ventas, que uno tiene que tratar a los clientes con mucho cuidado. Y yo después me puse a pensar y dije, oiga, yo en vez de hablar de los clientes, yo debería haber hablado de mí. ¿Cómo era yo en esa época? Yo pagaba por una pelea. Yo era súper tenaz, yo era muy mal geniada, a mí el que me la hacía me la cobraba, yo se la cobraba, pero el doble, tarde o temprano, pero se la cobraba. Entonces son cosas que uno ve que Dios ha transformado en uno. Y si yo no, y si Dios, si yo no me hubiera dejado de pronto, y me he dejado hasta el momento moldear, aunque a veces uno como hijo tiende a ser como un poco rebelde, si yo no me hubiera dejado que Dios empezara a trabajar en mi vida, yo digo, no se hubiera hecho tantos milagros que Dios ha hecho en mi hogar, en mi vida, precisamente porque uno muchas veces pide que cambien los demás, pero uno no empieza a aportar. Y si yo no cambio, pues no va a cambiar mi alrededor, me ha dicho mi pastor, y eso es muy cierto. Entonces, como primogénitos es una bendición de Dios, porque a pesar de que yo soy la primera en mi familia por parte de mis hermanas, yo soy, como se dice, la primogénita. Sandrita fue la que abrió la brecha para las cosas de Dios. Y la utilizan mucho y yo bendigo la vida de ella. Y acá luchando por mis hijos, mi apóstol, para que mi hijo mayor sepa el privilegio que tiene ser primogénito. Eso. Muy Amén. bien, excelente. Mire, le voy a contar algo, Estelita, y a todos los que están en la plataforma. El primogénito tenía una gran bendición de parte de Dios. ¿Cuál era la bendición? Que cuando nacía un primogénito, él heredaba la mitad de los bienes de los padres y la otra mitad se repartía entre los demás hijos. El primogénito era una persona que cuando lo consagraban a Dios, las prendas, la ropa que se ponía un primogénito quedaba ungida. Por eso es que aquella mujer del flujo de sangre dijo, voy a tocar tan solo el manto, porque había una creencia y era que el primogénito nacía para bendecir, nacía para sanar. Y no solamente las prendas, se creía que la saliva del primogénito sanaba enfermos. Por eso Jesús escupió en aquel hombre ciego, ¿sí? Y en aquel hombre sordomudo y le destrabó la lengua, porque se creía que la saliva tenía poderes mágicos para curar. Entonces, los privilegios de un primogénito son impresionantes. Entonces, yo invito a Estelita a que levante sus manos. Y invito a todo primogénito, hombre, mujer, que esté en esta plataforma. Porque en el nombre de Jesús, bendigo sus vidas. Bendigo sus vidas para que la herencia y las promesas que Dios ha hecho a los primogénitos se desaten a favor de ustedes.
por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, que empiecen a partir de ahora por esta bendición apostólica, sustituyendo la bendición que no recibieron de sus padres. En el nombre de Cristo Jesús, declaro activación en el área espiritual. Declaro libertad en el área moral. Declaro alegría y gozo en el área familiar. Declaro prosperidad en las finanzas. Declaro que la salud de ellos se mantendrá de una manera gloriosa y poderosa. Declaro que vendrá el gozo y la alegría y todo bien preciado que Dios tenía destinado para cada primogénito. En el nombre de Jesús, declaro una mayor bendición, una mayor alegría, una confianza plena en Dios y en sus promesas. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, gracias por ellos. Bendícelos, guárdalos, porque son muy atacados en su área sentimental, porque son muy atacados en su área familiar, porque son muy atacados en su área financiera, Señor. En el nombre de Jesús, declaro un cerco de protección alrededor de ellos. Declaro, Señor amado, que ellos empezarán a ver tu gloria y tu poder por esta palabra, que este día 9 de junio, Señor, quedará grabado en sus mentes como si fuera el primer día de sus vidas. Pero viene bendición abundante para ellos. Del oriente y del occidente, del norte y del sur, vendrán bendiciones abundantes, y las bendiciones que estaban atadas se desatan hoy por el poder de esta palabra. Primogénitos de Dios, reciban de parte del Señor una gloria nueva, una bendición nueva, una unción mayor por el poder de esta palabra, y tendrán para compartir, y lo harán con gozo, lo harán con alegría, lo harán con paz, lo harán en el nombre de Jesús de Nazaret, para que sientan la bendición de parte de Dios. Declaro que serán benditos en el acostar y en el levantar. Declaro que son benditos en el campo y en la ciudad. Declaro que son benditas la obra de sus manos. Lo que pisen con la planta de sus pies será bendito. Bendito el fruto del vientre. Bendito los primogénitos de ustedes. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, esta bendición los alcanza a ellos también. Serán benditos por el poder de la palabra. Bendita la cría, bendita las mascotas, los animales, bendito el campo que tengan, será bendita las cosechas, serán benditos en el nombre de Jesús. Jehová derrotará a sus enemigos, los que por un camino vinieron contra ustedes, por 7 caminos tendrán que huir de delante de ustedes. En el nombre de Jesús de Nazaret. El Dios de la gloria les abre el cielo, les envía los tesoros, vendrá lluvia temprana y vendrá lluvia tardía en el nombre de Jesús, y serán apetecibles, serán codiciables en cualquier lugar, aún en la familia. Aquellos que los vieron como poco los van a empezar a ver como lo máximo, como lo grande de parte de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro por el poder de la palabra que ninguna enfermedad de la que Dios envió a los egipcios vendrá sobre ustedes. Ninguna plaga tocará la morada de ustedes, sino que tendrá un acostar y un levantar tranquilo. Sus pensamientos serán agradables. Será bendita toda obra y toda palabra que salga de la boca de ustedes. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias por ellos. Quedan sellados para ti, quedan sellados para cosas buenas, quedan sellados y bendecidos, Señor, y producirán. Vendrá incremento para ustedes, mayor palabra, mayor poder, mayor unción, mayor gracia de parte de Dios. Bendigo sus vidas, y ahí se levanta un cerco de protección alrededor de ustedes, para que el enemigo no pueda quitarle la herencia que ya está establecida para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y quito toda maldición que fue lanzada de parte de sus padres, de personas con autoridad.
Quito todas esas maldiciones de pobreza que les iba a ir mal, que les iba a ir mal. En el nombre de Jesús, hoy se cambia la maldición por bendición. Hoy se quita la maldición que había de generaciones pasadas, año tras año, escasez, de mal en peor, pero no, ahora irán de menos a más en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Quiero que ustedes hagan algo. Ustedes los primogénitos hagan algo. Hoy van a colocar una ofrenda por sus vidas, como hizo Ana. Acordémonos de Ana, la madre de Samuel. Ella consagró a su primogénito y lo presentó con unas vasijas de vino para que nunca le faltara la alegría a Samuel. Ella lo presentó con harinas para que nunca le faltara alimento. Y ella lo presentó con una becerra de 3 años de edad para que siempre estuviera bajo pacto delante del Dios de los cielos. Ella presentó 3 ofrendas porque su hijo de 3 años, que era lo que tenía Samuel en su momento, ella lo consagró de por vida para el Señor. Y usted que tiene un hijo primogénito, hoy yo le invito a que le presente a Dios una ofrenda y le diga a Dios, Señor, te consagro a mi hijo. Con la misma bendición que tengo yo, que la tenga él, mi hijo. Y usted se va a dar cuenta cómo se va a activar una bendición poderosa en ellos, una bendición sobrenatural. Y quiero invitarles a algo. Ténganle mucho cuidado a su primogénito. Póngale mucho cuidado, póngale el ojo, como se dice. Póngale el ojo. Estélo llamando, visitando si es posible, ayudándole en lo que emprenda. Quiero invitar hoy a mi amada pastora Sandrita Casallas, que prenda su micrófono, por favor, nos salude y bueno, nos digan que ayuda esta palabra. Y bueno, mi Sandrita, bien pueda. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todas y a todos. Qué bendición. El primogénito, el que rompe fuente, el que rompe matriz. Es el día que yo entendí la importancia del primogénito, cambió mi manera de orar hacia mi hijo, que es mi primogénito, mi hijo mayor. Nosotros tenemos el privilegio, los que somos padres, de tener esa bendición, porque es una bendición. Y como decía Estelita, en ellos nosotros aprendemos a ser padres. Y es tremendo porque el hijo mayor, yo soy la segunda de mi casa, pero el hijo mayor siempre es el que lleva la bendición de aprender de todo lo de nosotros. Y bueno, que el Señor nos ayude a tener esa capacidad y ese amor hacia ellos. Uno a veces dice es que son rebeldes, no, lo que pasa es que ellos fueron nuestra primera experiencia y en ellos hay muchos hijos primogénitos, tienen mucho dolor en su corazón. Y yo creo a causa de precisamente de la inexperiencia de padres. Entonces yo creo que es el tiempo de llamar, de pedir perdón si es necesario, de perdonar muchas cosas, que sea un tiempo de reconciliación, que esta palabra sea para eso, para reconciliación, para poder bendecirlos. Yo sé que de pronto como padres en la ignorancia cometimos el error de decir muchas cosas, de maldecirlos, por ignorancia, por falta de pronto de esa experiencia de padres. Los que tenemos más de un hijo sabemos cómo es. Entonces yo creo que es el tiempo de que esta bendición que hoy recibimos, que el pastor nos enseñó, se la transmitamos a ellos con amor, que les pidamos perdón si es necesario, que los perdonemos y que les digamos cuánto los amamos y que les demos las gracias. Yo ahorita estaba pensando y yo tengo que darle gracias a mi hijo porque él fue mi primera experiencia de madre y es fuerte.
Y gracias a Dios por esos primogénitos. Gracias a Dios por esa palabra tan hermosa de hoy, mi pastor, de cómo, uy Dios, cómo el pueblo de Israel salió bendecido, y así son nuestros hijos y así es cada primogénito, bendecidos totalmente en todo. De pronto ahorita no lo veamos, pero Dios ya dio la promesa, Dios ya lo dijo, creámoslo y veamos a nuestros hijos con unos ojos diferentes, con los ojos que Dios nos mostró a través de esta enseñanza. Gracias, mi pastor, bendiciones a todos, y bueno, que esa ofrenda que vamos a dar por esos primogénitos rompa, sea un rompimiento y sea un rompimiento en el área espiritual y en el área económica de ellos, porque así va a ser también para nosotros, que sea ese símbolo hoy pues de bendición. Un abracito, mi pastor. Gracias. Amén, Sandrita. Con todo gusto y gracias también por sus saludos, sus aportes. Por último, quiero decirles algo. Casi todos los primogénitos, casi sin excepción podría decirlo, el enemigo pone en ellos una semilla que se llama rechazo. Rechazo. Sea con una palabra. Cuando usted le dijo a su novio en ese momento, o tal vez a su esposo, estoy embarazada, lo primero que muchos hombres dicen, no puede ser, pero ¿cómo que pasó? Eso se llama rechazo. Rechazo. De lo primero que hay que declarar sobre los hijos es aceptación. Hijo, te acepto. Desde el vientre, desde que empezaste la concepción, desde que me enteré, quito la palabra del rechazo y coloco la palabra aceptación. Casi todos los primogénitos fueron rechazados, aún desde el vientre. Por eso hay muchos hijos abandonados, huérfanos con padre, huérfanos con madre, porque recibieron la semilla del rechazo. Así de que lo primero que deben hacer, por favor, es denle un gran abrazo y dígale, hijo, siempre te he aceptado. Y eso estará quitando esa semilla, le estará quitando el poder que tenía del rechazo. Les deseo buen éxito en lo que se va a hacer el día de hoy. Si usted necesita ese número donde colocar esa ofrenda por sus hijos, hágalo con fe, hágalo creyendo, ¿sí? Pues la solicita, pero le invito a que lo haga. Créale a Dios, créalo. Mil bendiciones para todos. Un feliz resto de día y mañana con la ayuda del Señor nos volvemos a encontrar. Felicidades.